Bienvenidos a Mente Abierta. ¿Recuerdan aquel video? Un profesor chino que dice que no hubo civilizaciones occidentales antiguas, pues son falsificaciones modernas. Sentí yo que este video tuvo demasiada controversia, incluso tiene muchos comentarios. Me pareció interesante hacer un video de comentarios y pensamientos de parte de ustedes. Para quienes no lo vieron, resulta que recientemente un profesor chino, Wang Heqin, afirma que las pirámides egipcias, el Partenón y otros son restos de civilizaciones antiguas en Occidente, fueron falsificados por eruditos occidentales, para fabricar la historia antigua y disminuir la gloria de China. Wang Heqin declaró en su conferencia que desde el siglo XIX hasta el siglo XX, Occidente forjó de manera desenfrenada reliquias históricas y culturales y gastaba enormes sumas de dinero en todas partes, desde el Mediterráneo hasta la India, fabricando artefactos antiguos falsos. Las pirámides de Keops y la gran esfinge de Giza fueron hechas de hormigón y construidas en el siglo XIX, dice Wang. Si bien estas teorías de conspiración ultranacionalistas no eran raras en China, o de hecho en cualquier otro país, lo que hace que esta historia sea aún más extraña es que Wang enseña en la Escuela de Artes y Arqueología de la Universidad de Zhejiang, una de las más antiguas, selectivas y prestigiosas universidades de China. Este profesor chino dice que los eruditos occidentales elevaron el estatus de las antiguas civilizaciones egipcia, mesopotámica e india a expensas de China, argumenta Wang. Déjenme decirles que él es un supervisor de doctorado de 63 años, obtuvo su primer título con especialización en francés en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Luoyang del Ejército Popular de Liberación. Estudió Historia del Arte Occidental en la Universidad de Zhejiang y finalmente obtuvo un doctorado en la Sorbona Universidad de París. Wang ha sido profesor en la Universidad de Zhejiang desde el 2000, una que se encuentra entre las 3 mejores de China. Wang escribe un libro, La historia ficticia de la civilización occidental, investigación sobre el occidente antiguo y moderno copiando a China, entre comillas, publicado en el 2017. En este libro, el autor Xu Youxi afirma que la Europa primitiva fue introducida en la civilización del mundo, entre comillas, por China, de la cual obtuvo escritura, navegación, tecnología, economía, burocracia, democracia, filosofía e historia. Existen otros libros tratando el mismo tema, como el libro Civilización griega ficticia, entre comillas, publicado en el 2015 por Dong Binsheng. Afirma que la civilización griega antigua no tiene ninguna filología creíble o prueba arqueológicamente creíble. Tenemos otro, La fuente de la civilización y el mundo de la gran armonía, del 2012. El autor Du Gangjian explica cómo la civilización humana se originó en la región suroeste de China y los antiguos chinos se trasladaron hacia el oeste, creando antiguas civilizaciones, griega y romana. Lo que estos libros tienen en común es que la historia del mundo tal como la conocemos es simplemente una invención occidental, donde no hubo civilizaciones antiguas fuera de China. Por lo tanto, la civilización mundial entre comillas de hoy es de origen chino y de naturaleza. Este video tuvo un total de unos 434 comentarios, por lo tanto fue de mucho interés para la gente. Sería bueno escuchar algunos de los más interesantes. Ricardo Alberto San Martín opina lo siguiente: realmente da la fuerte impresión de que todas las antiguas guerras de independencia, entre comillas, fueron libradas contra Tartaria. Los polos de poder tartario, repartidos por todo el mundo, se rebelaron contra el poder central y aprovecharon las armas que les habían confiado el imperio y que disponían en sus territorios en contra de este. Katai era solo un polo de poder tartario en Asia.
Había otros más en América del Norte, Central y del Sur. Polos de poder en Europa, África, Australia, quizás hasta la Antártida. ¿Será por eso que nos impiden visitarla? Las rivalidades se ven en los mapas antiguos por el color de las distintas regiones, siempre con fronteras cambiantes, y continúan hasta el día de hoy. No es casualidad que este profesor chino opine así, me parece. Lo que me recuerda que cierta vez escuché a una persona decir: ¿qué tal si estos maestros constructores, entre comillas, están en la Antártida o en el Polo Norte como auténticos gobernantes y nosotros trabajando y ellos llevando una vida relajada? Canal Protagonistas Brasil dice que este maestro es solo un esclavo del Partido Comunista Chino, solo un propagandista, porque él y su país represivo son los que son falsos. Rodrigo Mota dice: existe una versión de que los fundadores de Egipto fueron atlantes huyendo de la destrucción de la Atlántida. Lilia Álvarez comenta: los gigantes pelirrojos encontrados en tumbas de piedra podrían estar relacionados. Marcos Bata comenta: alguna vez leí en un libro la descripción de Rama el carnero, una deidad de la India, y la descripción de que era un celta que conquistó la India y de ahí surgió la base religiosa de ese territorio, además de las similitudes entre el irlandés antiguo y algunas lenguas nativas de la India. James Calavera dice: eso es política del nuevo orden de China. Lo dijeron públicamente en empezar a distorsionar la historia de Occidente. In Viva San, en Italia, comenta: en Egipto arreglaron y en otros lugares destruyeron. ¿Cuál es la mejor mentira? En Egipto más bien solo desmantelaron algunas partes importantes de la pirámide, solo las que parecían tener tecnología, así parecieran lo más antiguo posible y así poder llamar las construcciones primitivas, las cuales en realidad ya nos dimos cuenta que son más complejas, incluso hacerlas en la actualidad. Lo que puede pasar es que China, al ser en pocos años la nueva potencia económica, está empezando a implantar ideas de superioridad a su nueva generación para que ésta tenga creencias de superioridad a los países occidentales, pero está claro que la historia occidental fue manipulada, eso sí, pero lo que dice este profesor chino lo veo más como un nuevo modelo de implantación chino para ellos, para verse como superiores a los demás países, aunque no creo que tengan necesidad si tienen una historia y cultura milenaria. Pero ¿cómo es esto de desmerecer las demás culturas? Este modelo comunista es un lavado de cerebro. José Ramón Tarazona Durán comenta lo siguiente: en mi experiencia la historia china es totalmente falsa para tratar de expandir el comunismo. Es cierto que las pirámides egipcias y otras piezas arqueológicas tienen rasgos de falsificación, pero eso no es razón para decir que China tenga algo de verdad. Dentro de la historia de China hay tantas cosas falsas que creer que la historia china es la verdadera, cuando sabemos que en su revolución cultural de Mao destruyeron e incluso inundaron ciudades. Sin duda que después de la caída de la dinastía Qing vino el comunismo. Lo que pasa aquí es que China, al ser en pocos años la nueva potencia, quiere empezar a implantar ideas de superioridad. Héctor Castro dice: somos los mejores, entre comillas. Repítelo 1000 veces hasta que se haga la verdad absoluta. ¿A quién me recuerdan? Silvia Córdoba comenta: los ingleses le dieron todo el crédito de los inventos a los chinos, como el papel, la pólvora, etc., después de que los Boxer fueron derrotados por ejércitos de varios países. Creo que después crearon el comunismo para terminar de borrar al imperio Qing tártaro, al igual que en Rusia. China fue usada para distorsionar la historia, para borrar a Tartaria. Roberto Fernández García opina: las pirámides egipcias, su construcción es imposible, su construcción por eruditos occidentales. Troya está construida sobre sus ruinas de miles de años atrás. Las construcciones megalíticas en Inglaterra son muy antiguas, al igual que en España y Francia. Creo que la teoría del chino está muy mal calculada. Barnes, Corazón de Perro, opina lo siguiente:
Es tan simple como preguntarle a un chino el origen de la ciudad de Gansu, antiguamente llamada Liu Jie, legión entre paréntesis. Ellos mismos tienen prohibida la historia de su país, ahora son los demás copia de ellos. ¿No suena eso un poquito nazi? Con tanta gente que no eran capaces de unirse para luchar contra los nipón. No me cuadra el relato del investigador en nada, pero bueno, voy a prestarle atención a lo que dice. Alberto Arellano Fernández comenta: él sin embargo está 100% de acuerdo. Dice que los payos, una raza amarilla entre paréntesis, llegaron hace 17.000 años. Los beres, una raza blanca entre paréntesis, llegó hace 12.800 años de diferentes globos. En este solo vivía la raza negra. Toda la historia que conocemos es falsa. Si vemos a este chino, tiene razón por ser la raza sembrada más antigua. Recomiendo ver el trabajo de Alexander Eliazar. 09 Salva comenta: ¿será por eso que la muralla china no figura en los antiguos mapas? Mayra Hernández comenta: ¿cuántas cosas más saldrán que estaban ocultas? Así como sacaron a Tartaria de la historia, hay también momias pelirrojas en América del Sur, estuvieron diseminadas en todo el planeta. ¿En qué se basa este profesor chino para decir que las pirámides fueron hechas en el siglo XIX? Elena Benítez comenta: al ser humano se le hace difícil decir la verdad. Eso lo hace desmerecedor y desleal. Flora Echeverry comenta: China sí es una cultura ancestral, milenaria, única, pero decir que Occidente es una mala copia de ellos es ser muy optimista o un mercader de ilusiones. Saludos. Carlos Ansúrez comenta: en la Alemania nazi se hizo una gran campaña histórica y científica entre comillas para ofrecer una narrativa acomodada e idealizada de una grandeza divinizada de su pasado y raíces étnicas. Si los ganadores de esa guerra hubieran sido los alemanes, probablemente esa historia sería la historia oficial. Esto pudo haber sido aplicado en la antigüedad y la historia como la conocemos está ya muy manoseada y ultrajada. Tendríamos que reestudiar lo aprendido con más criterio. Siempre nos preguntamos por qué no sabíamos nada de esta gran Tartaria. Este podría ser uno de los motivos. Quién sabe si Tartaria haya hecho lo mismo con algún imperio anterior. Beth Sainz comenta: así como Roma creó su historia para dominar la siguiente fase, China cree en hacer lo mismo. Ya imaginó dentro de algunas décadas poblaciones enteras chinas en Sudamérica, por ejemplo. Bruno Díaz comenta: por supuesto, no podemos confiar en los chinos, mucho menos ahora que el gobierno es dictatorial y totalitario. Con esto no quiero decir que la historia del mundo sea verdadera, ya lo dijo Napoleón Bonaparte, la historia del mundo es un conjunto de mentiras acordadas. Pablo Arciniegas comenta: los chinos, igual que todos sus antecesores, no son diferentes, siempre manipulando la historia hasta la más reciente. Según ellos, o sea el partido en China, solo hay amor y paz y libertad. Al final tendrán su momento de gloria, mientras les dure. Todo lo que sube cae. Todo en este mundo no es más que la cara y el sello de la misma moneda lanzada al aire por los mismos desde hace milenios. Lo malo es que sus víctimas siempre son los mismos. María Hansen comenta lo siguiente: las declaraciones del profesor Wang no parecen ser nada desacertadas. Existe un libro sin traducción al castellano y de cuyo autor no recuerdo el nombre, que narra cómo las 3 famosas pirámides en Egipto serían efectivamente falsas, debido a que se habría conseguido analizar los restos de cabello y cáscaras de fruta que almorzaban los obreros en el interior de algunos de los bloques que las conforman, y que ello las harían datar en lo más de unos 200 o 250 años de antigüedad, al igual que el misterioso monumento de Stonehenge, del que hay fotografías que muestra cómo se inicia su construcción en los años 20 del siglo pasado. Se detienen las obras por el descontento de los lugareños para volver a reanudarse 20 años después. Ronald Esquivel Chan comenta:
He llegado a pensar que muchas estructuras fueron realizadas en la actualidad y lo camuflan como si fuera algo antiguo, ya que eso desataría mucho negocio y dinero. Por ejemplo, las pirámides de Egipto fueron creadas para crear una historia, para generar negocio, para generar estudios, para generar empleos, para generar ciencia, para generar filosofías, pensamientos y ego. En fin, lo único que hacen es mantener a los humanos enfocados en una ficción y de esta forma desarrollan una corriente de pensamiento que nos atrapa. Pasamos enfocados en cosas creadas por el hombre y que no nos dejan concentrarnos en nuestro ser. Florencio Delgado comenta: estimado, las acerbaciones del profesor chino no es casual ni tampoco actual. Es una estrategia política del Partido Comunista gobernante para el engrandecimiento de la civilización china y así tener cierta legitimidad para conquistar el mundo. Parece descabellado lo que digo, pero le dejo este enlace de un discurso reservado por el general Chi Aoitian cuando era ministro de Defensa del régimen chino en el año 2003 aproximadamente, un tema muy largo, pero actualmente se ha engrandecido gracias a la ciencia, y tecnología de Occidente, la cual confirma sus afirmaciones. Cap de Pons comenta: los vencedores escriben la historia, por lo que toda la historia que creemos conocer no es auténtica. Ahora China quiere ser la potencia mundial del presente y también del pasado. Creo que este esfuerzo de este profesor chino no hace más que ridiculizar y degradar la imagen de China ante el mundo. No sabemos, y dudo que lo sepamos algún día, la verdad de nuestro pasado. Nuestros orígenes, nuestros conocimientos y nuestra propia creación son un misterio. Y por cosas como esta vemos que la historia oficial no es para nada fiable. Jaime Mejía comenta lo siguiente: interpolando con lo expresado por los mayas, no es que fueran los pelirrojos una peculiaridad de la humanidad. Los mayas relataron que hubo una humanidad, una que fue la segunda en el segundo sol, en la cual la característica principal de esta humanidad es que todos eran pelirrojos. Nosotros seríamos la continuidad de esta humanidad, la quinta edad, el sol de los cabezas negras. Bebé Rocker 75 comenta: lo que está saliendo a la luz en los últimos tiempos es solo una prueba más de que 1. La historia oficial es un invento. El hecho de que en los últimos 30 años tantos académicos, utilizando métodos científicos, hayan llegado a esta conclusión es una muestra de que la historiografía oficial no se sostiene. Lo curioso del caso es que durante casi 400 años tenemos a miembros humanos de la élite humana actual, científicos respetados a día de hoy, que denunciaron este hecho y a los que pocos se prestó atención a este respecto. Esto es una prueba de que la reinvención de la historia no fue un consenso generalizado entre la élite humana. Hubo miembros de dicha élite que no estuvieron de acuerdo con dicho plan y lo expresaron, velada o abiertamente. El por qué no estuvieron de acuerdo es algo que por lógica desconocemos. Y 2. Se comprueba una vez más cómo Fomenko y su equipo, al igual que otros equipos de investigadores que han validado las herramientas de Fomenko, llegando a conclusiones similares, tienen la razón. La historia antigua previa al siglo XVIII es un invento en su mayoría. El error principal de Fomenko, y en este caso del profeso chino, es tratar de apropiarse de las glorias del pasado para sus respectivas naciones, y quizás estos nos demuestran lo que sucedió en la reinvención de la historia, una participación y repartición de las grandes realizaciones de los vencidos entre los vencedores. Así cada uno quedó con su pedacito de gloria pasada entre comillas, y luego solo fue inventarse cómo darle coherencia a todo ello. Por eso cuando se analiza la antigüedad saltan las costuras tan fácilmente. Las construcciones, por ejemplo, están allí, pero la manera como hemos pegado entre comillas todo eso en la historiografía oficial es tan burda que no es sino rascar un poco y el pasado real grita a viva voz. 3. Hubo grandes imperios en el pasado que dominaron grandes extensiones de tierra: Mu, Hiperbórea, Atlántida,
Agartha, Shambhala, etc. Pueden sonar ficción, pero son solo los ecos de una realidad sociopolítica de la historia antigua. El problema es que casi con seguridad ninguno de estos imperios fueron logrados por la humanidad, y aquí debemos ser muy cuidadosos. Las leyendas y mitos, aun con sus distorsiones, nos muestran cómo realmente los humanos formábamos parte de una base social de este sistema antiguo. De seguro, o éramos simples peones, siervos, o peor aún éramos esclavos. Los mitos y leyendas nos indican claramente cómo eran las élites, de sangre azul entre comillas, gigantes, súper fuertes, súper altos, con poderes mentales entre comillas. Un detalle curioso es que estas mismas leyendas y mitos nos indican la gran debilidad de dichas élites, que eran tan originarias de la tierra como nosotros. Eran muy pocos, eran altamente endogámicos y altamente incestuosos. 4. ¿Por qué entonces se reescribió la historia? Muy sencillo. En algún momento las élites confiaron tanto en nosotros los humanos, mejor dicho, en las élites humanas, fenómeno altamente estudiado por la sociología y la antropología, la formación de una élite entre los siervos y esclavos, que en un descuido o en un momento de debilidad o confianza extrema los atacamos, los vencimos, los perseguimos, los aniquilamos. Y de allí la lógica del por qué el boom de la arqueología en los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX. Solo era la cacería velada de los remanentes de aquellas altezas, señorías, nobles, etc. Aquellos que nos habían dominado, subyugado y esclavizado en el pasado. Podrían ser pocos los sobrevivientes de esa élite, pero era mejor deshacerse de ellos del todo. Y he allí por qué nuestras élites humanas reescribieron la historia. Por un lado, para apropiarse de las glorias del pasado. Muchas de ellas dejaron de funcionar, pero aún así era mejor mostrarlas como logros de la humanidad y no de los vencidos. Por otro lado, para ocultar nuestra miseria histórica, porque si bien nosotros fuimos peones que construimos muchas de estas maravillas, lo hicimos como esclavos, no por nuestra voluntad. No hay nada que deteste más a un esclavo que recordar de dónde vino. Era mejor lavar y maquillar entre comillas nuestro pasado. Decir que siempre fuimos el culmen de la vida en la tierra, eliminar a esos otros que sí eran realmente la cima de la pirámide social. 5. Y si llegamos hasta hoy, donde de nuevo, esta vez debido a las grandes masas de población que hoy hemos alcanzado a los juegos de poder que hoy vivimos mundialmente, se pretende repartir de nuevo ese pasado. Las élites chinas de seguro saben muy bien qué huellas del pasado hay en sus territorios. Las han investigado y de seguro sacan provecho de ellas, igual que lo ha hecho Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia o Alemania. Nuestras élites, sin embargo, han caído muy rápidamente en los mismos errores que la élite terrestre anterior. Se han vuelto confiadas, perezosas, endogámicas, incestuosas y sobre todo muy dependiente del trabajo siervo y esclavo de esos humanos que pertenecemos a la base del sistema. La diferencia es que los anteriores amos eran realmente extraordinarios en el desarrollo físico y mental. Eso lo mencionan los mitos y leyendas. Nuestra actual élite no pasan de ser humanos de conocimiento, dinero y control mediante las armas de la población, pero humanos al fin y al cabo. Rodrigo Mota dice: la China tampoco es confiable, pues el control lo tiene el Partido Comunista Chino de Mao Zedong, el mayor asesino de la historia, más que Lenin incluso. Así que lo digan ellos, tampoco es que pueda ser verdad, pues su interés es llevar a China al control mundial. Gustavo Fernando Pérez Fernández comenta: crea fama y échate a dormir, reza el dicho. ¿Acaso es muy diferente en nuestros tiempos? Todos se apoderan de las creaciones e inventos de otros, desde infames hasta gobiernos. Creo que sobran palabras. Es un mal hábito que ha destruido y degenerado las gentes de todos los pueblos del mundo. Por lo tanto, los chinos no serían diferentes en este caso. Oscar Galván comenta: ¿cómo una nación puede perder su idioma y escritura? Me refiero a Egipto.
Los judíos que vivieron como 400 años allí no perdieron ni su idioma ni su escritura. ¿Por qué nunca se recurrió a los judíos para que descifrasen esos jeroglíficos? Eduardo Genot comenta, tiene razón y no la tiene. Que no existieron las civilizaciones occidentales antiguas oficiales, entre comillas, no significa que no las hubiese reales y que no hayan sido enterradas por el tiempo, el mar y la conspiración. Además, en cuanto a imperios antiguos, es la India la que lleva la palma. Demasiado nacionalista este profesor para mi gusto. José Carlos Funes Hernández comenta, la gente nunca toma en cuenta que antes el humano era más fuerte, más unido, vivía más años, no había la contaminación de hoy en día, comían natural y dormían más, no perdían el tiempo con la radio, el internet, la televisión, el teléfono y toda la tecnología que hoy en día hay. Antes se enfocaban en algo al 100%. Solo miren el arte y las construcciones, qué difíciles eran. Tontos no ven el punto de alta concentración y dedicación que antes se les dedicaba a todas las cosas. Ya dejen de decir, fueron extraterrestres o tipos de raza. El ser humano es genial cuando se enfoca. Juan Pacero comenta, este profesor chino, más allá del interés que pueda tener en decir lo que dice, es una nueva campaña que escucho acerca de cierta calidad de invento, entre comillas, que tendrían las antiguas civilizaciones occidentales, particularmente Imperio Romano, así también como los famosos 1000 años, entre comillas, que se habrían agregado al medievo. Afirman que un tal Escaligero tendría que ver con toda esta manipulación, pues también hay otro autor que afirma su creación, entre comillas, a instancias del emperador Constantino en el año 303 después de Cristo. Son todas cosas que no sé si llamarlas que asustan, entre comillas, por su impacto inesperado, que desbarata cosas de nuestro acervo mental. Rey Arturo Negro comenta, los chinos, Occidente, África, Medio Oriente están trabajando juntos en borrar el pasado. Tienes razón, los conocimientos se atribuyen a China e incluiría a Europa, Medio Oriente, India, todo era Tartaria. Esto se ve muy bien en la mitología de la India, que explica que los arios vinieron del norte con tecnología maravillosa y crearon toda la arquitectura impresionante de la India. Curiosamente, al norte de la India estaban los territorios de Tartaria. Marta Destrel comenta lo siguiente, entonces me hace un poco de ruido el libro de Alexander Eleazar. Esos arios, los Veres, bajaron en naves espaciales y se establecieron en América del Norte. Gigantes, blancos, sus enemigos eran los Pales, que se ubicaban en Japón como etnia, y los chinos, un hibridaje entre Pales, los japoneses, y alguna raza primigenia. Esa es mi teoría con los Neandertal u otra especie. Entre paréntesis, habla de Alejandro Magno, pero el que conocemos en la historia común es muy moderno, y las traducciones de Alexander Eleazar serían más antiguas, pre-Atlantes. La historia de los gigantes está borrada, pero quedan rastros en Agencia Cósmica. Shuaruyashi dice que los gigantes vienen de las Pléyades, de Atlas. Cory Good dice que eran extraterrestres, tenían tecnología, naves espaciales, tecnología de cuarzo. Por ahí van los tiros. Véase los gigantes pelirrojos encontrados en las montañas de Rumania, Tartaria, arios, quizás los que se salvaron de los reseteos del nuevo orden mundial napoleónico, escaparon a la Hiperbórea. Hitler buscaba a esos arios y tenía mucho interés en Shambhala. Por algo está prohibido para el público acceder a los polos. Inclusive está borrado en Google Earth. Borran las entradas al interior de la Tierra. Para mí los tártaros son una civilización que sobrevivió escapando al Polo Norte y entrando a esas cavidades. Por algo la élite vigila esos polos. Van Gionel comenta lo siguiente. Lo que pasa aquí es que China, al ser en pocos años la nueva potencia económica, está empezando a implantar ideas de superioridad a su nueva generación para que ésta tenga creencias de superioridad a los países occidentales.
Pero está claro que la historia occidental fue manipulada, eso sí. Pero lo que dice este profesor chino lo veo más como el nuevo modelo de implantación chino para ellos, para poder darse de superiores a los demás países. Pues bien, ese fue el último comentario. Claro que había más comentarios mandando saludos, respuestas pequeñas, sin duda bastante interesantes cada uno de sus comentarios. Espero les haya gustado este video. Yo me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.